¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? En este canal, ustedes son testigos de los videos que hacemos aquí hace ya un buen tiempo. Tenemos ya a esta altura prácticamente 600 videos publicados y con ellos queremos estimular un debate público de nivel, queremos hacer docencia, queremos analizar la coyuntura económica, social y política del Perú y el contexto internacional también. Pero en los últimos videos, y obviamente en función de la coyuntura política en el Perú, hemos enfatizado en la crisis política, en realidad, en un matiz un poco más elevado de crisis política, se ha generado con la renuncia del gabinete tercero que nombró el presidente Castillo apenas unos días después de haberse producido esta reglamentación, lo cual ya es una gota que va rebalsando esta agua de incertidumbre, de desconfianza, de malestar que la población viene teniendo mayoritariamente, lo dicen las encuestas, lo dicen todas las redes sociales, con relación a la actuación, a la tremenda ineficiencia que viene mostrando la gestión del presidente Castillo. Y hemos sido muy críticos con el presidente Castillo, siempre en mi estilo, directo, respetuoso de las formas y siempre basándome en la libertad de expresión que todos tenemos, respetando obviamente a quienes criticamos, porque lo hacemos en función de lo que es nuestro punto de vista, y así es la democracia, con respecto a lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer en el Perú, en el marco de la Constitución, de las leyes, de la democracia y de las libertades y la estabilidad económica, que son preceptos fundamentales, en mi opinión, para poder tener una apreciación crítica de lo que está pasando. Pero además, como a ustedes les consta y pueden ver los videos en el archivo del canal, también con muchas propuestas. Probablemente son propuestas que a esta altura de la crisis parecen no ser prioritarias, pero que en mi opinión deben formar parte de la salida. Es decir, la salida de la crisis implica un cambio de agenda, implica también un pasar del discurso vacío, sin mayor contenido, sin mayor esfuerzo de evaluación y de pensamiento crítico, hacia un discurso prospectivo, un discurso ojalá basado en un consenso mínimo, ojalá integrando todos los elementos de la compleja problemática que hoy vive el Perú. Entonces, en este canal, por esa actuación, que repito, está documentada en nuestros 600 videos, creo que nuestra crítica tiene que tratar de ser, en la medida de lo posible, bien fundamentada. Lo hemos hecho entonces y lo seguimos haciendo con el gobierno del presidente Castillo, con el propio presidente Castillo. Pero este video está dirigido a una crítica a la clase política, en la que me incluyo. Está entonces considerando una autocrítica, para hablarlo de manera muy puntual. Pero principalmente está dirigido a quienes ahora tienen cargos de función pública, sea en el Ejecutivo o congresistas principalmente, y a los líderes de los partidos políticos, que a mi juicio tienen un rol fundamental, una responsabilidad fundamental para lograr una salida a esta crisis política en el marco constitucional, en el marco democrático, sin ninguna duda. Yo creo, como ya lo creen muchos en el Perú, se va cerrando un poco el camino a los continuos desaciertos del presidente Castillo. Sin duda, el nombramiento del cuarto gabinete en 6 meses parece ser ya una etapa última en este espacio donde lamentablemente si lo ponemos en términos de una nota o una calificación, el gobierno del presidente Castillo y el presidente Castillo en particular están desaprobados.
Pero la pregunta es, los líderes de la oposición democrática, la oposición en el Congreso, la oposición política, me refiero a los partidos políticos que no están en el gobierno, ¿están haciendo la tarea como deben hacerla? Una reflexión que tenemos que hacer seriamente. Yo creo que también la oposición debe recibir una crítica, porque creo que este no es tiempo para posiciones individualistas, vamos a decir así. Este no es tiempo para mesianismo, este no es tiempo para cálculos electorales acerca de qué pasa si tomo esta actitud con respecto a la votación que mi partido puede tener o mi persona puede tener en las próximas elecciones regionales o municipales o en las próximas elecciones generales. O qué pasa si soy congresista con la actuación que debo tener en función de mi interés personal de mantenerme como congresista. Yo voy a hacer un breve recuerdo de la experiencia que viví en primera persona cuando se produjo la crisis en el año 2000 de la intempestiva salida o huida en realidad del presidente Fujimori y su carta de renuncia por fax, que finalmente no fue aceptada como tal. El presidente Fujimori, como recordaremos, el año 2000, luego de que se evidenciaron los videos del señor Montesinos entregando dinero a unos y otros, ya no pudo sostenerse, políticamente hablando, y evidentemente prefirió quedarse fuera luego de hacer un viaje oficial y no regresar al Perú. Yo estaba en ese momento, en ese tiempo, de asesor de la célula parlamentaria PRISTA en el Congreso de la República, y donde trabajé cerca de 8 años. Viví entonces muy de cerca lo que ocurrió en esos días en el Congreso de la República con clara mayoría fujimorista. La vergüenza era tal, digamos, el resquebrajamiento institucional era tal, la indignación de la población era tal, que los propios congresistas fujimoristas, siendo mayoría, repito, tomaron la decisión de renunciar a sus pretensiones de continuar en su periodo legislativo y apoyar una salida política a la crisis que había en ese momento. Y ocurrió que en ese momento la presidencia del Congreso estaba a cargo de los fujimoristas. Y parte de la solución política consistió en que, dado que iba a quedar vacante la presidencia, pero además, otro elemento interesante, los dos vicepresidentes renunciaron, el señor Tudela y el señor Márquez. Los dos, la magnitud de la crisis fue tal que los dos vicepresidentes renunciaron. Entonces correspondía que surgiera un gobierno de transición, como manda la Constitución, donde quien ejerciera en ese momento la presidencia del Congreso tuviera el interinato de la presidencia, la caricatura de la presidencia de la República, y en ese contexto constitucional, parte de la solución política consistió no solamente en que los congresistas renunciaran a sus pretensiones de continuar ejerciendo como congresistas en medio de semejante crisis, sino que la bancada mayoritaria, la bancada fujimorista, renunciara a su, digamos, presidencia que le correspondía por el tamaño de votos y por elecciones internas, y se diera la posibilidad a una elección para un candidato de consenso que pudiera tomar la posta democrática y constitucionalmente. Ese candidato se acordó que fuera el entonces congresista Valentín Paniagua, de Acción Popular. Entonces se produjo un acuerdo político que permitió la salida de la bancada fujimorista, el nombramiento de una presidencia a cargo de Valentín Paniagua, de Acción Popular, y de esa forma, con esa ya situación, se produce, digamos, la destitución de Fujimori, en realidad, la renuncia de los dos vicepresidentes, y siguiendo la secuencia constitucional,
Entonces Valentín Paniagua asumió la presidencia de la República, convocó a elecciones en el año 2001, esto fue 2000, convocó elecciones para el 2001 para que quien ganara la elección tuviera el mandato 2001-2006, ¿no? Y ese fue el presidente Alejandro Toledo, que fue elegido en esa ocasión. Pero a dónde voy es que la solución política tuvo estas características. Nadie estaba pensando qué pasará si vuelvo a postular, si no vuelvo a postular. No, no, no. Ya esa era una situación absolutamente anecdótica. El tema era que había que encontrar una salida, si no, el problema en el Perú se multiplicaba y podría generar consecuencias mayores a las que ya había. Volviendo a la realidad 2022 del Perú, es cierto que las circunstancias son diferentes, es otro espacio-tiempo, pero no de menor gravedad. Lo que estamos viendo es, para ponerle una analogía, hoy día es una sangría diaria, una pérdida de sangre diaria, ¿no? Lo que había en el 2000 fue una hemorragia masiva que podía significar una situación de vida o muerte si no se tomaba alguna acción. Pues la pregunta es, y principalmente para quienes están en la oposición democrática en el Congreso y los líderes de los partidos políticos en el Perú, ¿vamos a permitir, van ustedes que son los que están en este momento en función y con posibilidad de acción constitucional, que la sangría continúe diariamente? Que ya vemos que esto no va a cambiar, que no hay ni voluntad ni capacidad de cambio en lo esencial. Entonces vamos a permitir que esta sangría diaria continúe. Estos 6 meses experimentados se convierten en 1 año, en 2 años de sangría permanente. Ya no solamente, digamos, observando incapacidad de quienes gobiernan, decisiones equivocadas y hasta acusaciones de corrupción, sino viendo que las minas se paralizan ante la inacción del gobierno, que el mar se contamina por una empresa privada frente a la falta de reflejos del gobierno, que la inseguridad ciudadana aumenta ante la incapacidad con tanto cambio de ministro, que la educación se precariza más de lo que ya estaba, porque los ministros están en otra agenda y no es la de la recuperación de lo perdido por la pandemia y el reinicio de las clases presenciales, que la salud preventiva sigue siendo discurso y no se aplica en la realidad, que la economía sigue generando por la incertidumbre política una situación que no recupera todavía los empleos que se perdieron en entre el año 2020 por la pandemia. Queremos seguir viendo cómo eso se va deteriorando en el tiempo. Queremos ya actuar. ¿Estamos en una situación similar a la del 2000? Yo creo que sí. E incluso con la experiencia del 2000, estamos en una situación en la que obligadamente tenemos que tomar una acción más rápida. Y entonces aquí viene mi crítica a quienes están en el Congreso de la República, en los partidos de oposición, y a quienes están en el liderazgo de los partidos políticos representativos del Perú. Señores, con el mayor respeto, lo que se nota desde la ciudadanía, yo soy un ciudadano de a pie en este momento, lo que se aprecia es que ustedes están más interesados en mantener su posición como congresistas o como líderes de partidos que en encontrar una salida política al tremendo problema que tiene el Perú. Lo que se aprecia son disputas individuales, individualismos. Yo quiero tener el protagonismo de este tema, yo quiero bajar al presidente Castillo, yo también, pero no son capaces de ponerse de acuerdo en una sola plataforma con un solo liderazgo, no. No se aprecia capacidad de renuncia, no se aprecia capacidad de desprendimiento, no se aprecia capacidad de suma frente a una situación tan complicada. Prevalecen todavía los intereses personales, los cálculos políticos y partidarios, prevalece todavía los intereses de grupo y no los intereses de Perú. De manera que, si bien es cierto, estamos de acuerdo en que el gobierno del presidente Castillo, legítimamente constituido, pero pésimamente manejado, está significando un grave problema para el Perú y para los peruanos, y su permanencia tiene que ser discutida en términos constitucionales
legales, principistas, institucionales, de ninguna manera de otra forma. Si bien estamos de acuerdo en eso, no estamos de acuerdo, por lo menos yo no estoy de acuerdo, con la actitud con la cual están afrontando su responsabilidad los líderes de los partidos políticos, claramente calculando que pueden ganar o que no en esta situación, y los congresistas que, con honrosas excepciones, porque algunos ya manifestaron su deseo incluso de desprenderse de su curul, ¿no? Pero en un buen número todavía siguen pensando en que ellos son elegidos por los próximos 5 años, y si hubiera una situación extrema de aplicar el mecanismo constitucional para provocar la sucesión, ellos tendrían que recortar su periodo, porque en un año se convocarían nuevamente elecciones. Ahí está el punto. Capacidad de desprendimiento, capacidad de renuncia, poner al Perú primero más allá del discurso, en los hechos, ¿no? Menos cálculo político, menos cálculo electoral, menos cálculo personal y mucho más en función, trabajar en función del Perú y de los peruanos. Ahí está el punto. El presidente Castillo está demostrando que no está a la altura del cargo que tiene, pero la oposición democrática en el Congreso y los líderes de los partidos políticos están a la altura de lo que les corresponde hacer. Esa es una pregunta importante que creo que también debemos responder.